Listo, entonces nuevamente buenos días para todos. El día de hoy vamos a discutir el enfoque del síndrome compartimental en los servicios de pediatría. Mi nombre es Laura Isabel Collazo Sá, yo soy médica y cirujana, residente de segundo año del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Entonces, el temario que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente. Vamos a hablar sobre los 4 compartimientos fundamentales y sobre cada uno de ellos vamos a desglosar pues, una parte introductoria, una fisiopatología, la etiología del síndrome compartimental, cómo se hace su diagnóstico y pues algunas pautas del tratamiento. Entonces, para comenzar, tenemos que definir que un compartimento es una región anatómica cerrada que va a comprender estructuras y órganos pues, en esta cavidad y cuyas paredes van a tener una menor flexibilidad. Hay 4 compartimentos principales en el cuerpo humano, como ya los habíamos descrito, que van a ser la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades. De esta manera, entonces, podemos definir un síndrome compartimental como una afección en la que hay un aumento de presión en este compartimiento. Y al ser un espacio confinado, pues va a haber una alteración de la perfusión y un compromiso vascular que va a amenazar la viabilidad de los tejidos y los órganos comprendidos a este nivel. Un síndrome compartimental puede desarrollarse en cualquier compartimento que hemos descrito previamente e incluso en múltiples compartimentos al mismo tiempo. Y es una afección que inicialmente va a ser de carácter reversible y luego va a tener una connotación irreversible con todos los daños y la morbilidad asociada a la misma. En esta tabla básicamente les quiero mostrar pues, los 4 compartimentos principales que habíamos descrito y cómo se hace el enfoque inicial pues, de cada uno de ellos. En el cuadrito naranja están señalados los síndromes que vamos a desarrollar el día de hoy. Me voy a referir entonces a la hipertensión endocraniana, me voy a referir al síndrome compartimental del tórax, al síndrome compartimental abdominal y al síndrome compartimental localizado en las extremidades. Entonces, para hablar del primer compartimento, que es la cabeza, me voy a referir exclusivamente a la hipertensión intracraneal. Sobre este término se comenzó a hablar en 1893 y el primer médico que describió esta condición fue un médico alemán llamado Heinrich Kinke, que acuñó el término sobre la hipertensión idiopática. Ya para principios del siglo pasado, en 1904, el doctor Max Nunn acuñó el término de pseudotumor cerebral. Sin embargo, no fue sino hasta 1937 que el doctor Walter Dandy, un neurocirujano de Baltimore, propuso los criterios diagnósticos para la hipertensión endocrinina idiopática e introdujo la técnica quirúrgica para la descompresión subtemporal que se utiliza para tratar esta condición. Aunque como podremos recordar de la historia de la medicina, la presencia de las trepanaciones cerebrales traumáticas pues ya se utilizaba en la antigüedad para el tratamiento de algunas patologías que se creía que estaban originadas a nivel del sistema nervioso, pues a nivel de la cabeza, del cerebro. No fue sino hasta ya prácticamente mediados del siglo XX que se dio la importancia a la presión intracraneal dentro de la fisiopatología de estas entidades. Ya para 1950 comienzan a hacerse las primeras técnicas de monitoría y las primeras técnicas de imágenes diagnósticas aparecen ya hacia la década de los 70, permitiéndonos pues dar todo el camino que vamos a reconocer hacia el tratamiento moderno de todas las lesiones traumáticas. Con respecto a la epidemiología, quiero mostrarles este trabajo de Jordan y colaboradores, publicada para el 2018 en el Journal Current Opinion of Pediatrics. Básicamente, pues es una serie de 4 casos en los cuales dan una descripción de la epidemiología en términos de demografía y sintomatología de 3 estudios que solamente comprendían población pediátrica, un estudio que también comprendía población adulta, acerca del comportamiento de la hipertensión endocraniana. Básicamente lo que quiero que miren acá es que hay una incidencia anual que se reporta entre 0.7 a 1.3 por cada 100.000 personas, siendo pues esta más importante en los grupos etarios ya comprendidos en la adolescencia, entre los 12 y los 16 años. En el cuadrito que está señalado pues en la parte superior de la pantalla en rojo podemos ver pues que el sobrepeso tiene un papel importante sobre la incidencia de esta patología y lo que podemos ver es que a medida pues de que la edad va progresando en conjunto con la obesidad pues la incidencia de la hipertensión endocrinal también va a tener un aumento. Dentro de los síntomas fundamentales vamos a encontrar la cefalea, alcanzando hasta un 87%, y vamos a ver que en estas series de casos pues va a haber una proporción de sexo femenino a sexo masculino con una predominancia hacia el sexo femenino.
Entonces, para poder comprender cómo funciona este compartimento, nosotros tenemos que hablar primero de lo que es normal. La fisiología cerebral se ha descrito con la teoría de Monroe-Kelly, que postula el cráneo como una cavidad cerrada que va a tener tres elementos fundamentales, a decir, que son el parénquima cerebral, que va a ocupar el 80% de esta estructura, el líquido cefalorraquídeo, que va a comprender un 10% de esta estructura, y la sangre, que va a comprender el 10% restante. Entonces, va a pasar que cuando el volumen de una de estas tres estructuras aumenta, va a aumentar la presión sobre las otras dos restantes. Entonces, el sistema de regulación cerebral se va a basar en las modificaciones entre los volúmenes y las presiones, sobre todo de líquido cefalorraquídeo y sangre, porque el parénquima cerebral prácticamente va a tener un papel fijo. Si nosotros consideramos que el flujo sanguíneo cerebral oscila entre aproximadamente 40 y 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, y reconocemos que esto está determinado por el consumo de oxígeno, que a su vez está regulado por la resistencia vascular periférica y la presión de perfusión cerebral, vamos a entender cómo funcionan estos sistemas de autorregulación. Entonces, ante concentraciones bajas de CO2 se va a generar vasoconstricción del sistema, y ante concentraciones altas de CO2 se va a generar vasodilatación del sistema, de tal manera que permita un aumento del flujo sanguíneo cerebral y por supuesto de la entrega de oxígeno. Como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, pues está la fórmula de la PIC, que es la presión intracerebral, que va a ser básicamente la presión que está comprendida dentro del cráneo y va a ser la consecuencia de la interacción entre estas tres estructuras que hemos visto previamente, que van a ser el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Y lo que vamos a ver pues es que van a tener una interrelación y van a estar influidos también por el flujo sanguíneo cerebral de una manera indirecta por los mecanismos de autorregulación que hemos descrito previamente. Entonces, ¿qué va a ser la hipertensión endocraniana? Básicamente, nosotros podemos ver que cuando se llega a un nivel crítico de estiramiento de las estructuras y considerando que el cráneo es un compartimiento rígido, pequeños aumentos en el volumen van a generar amplios aumentos en la presión. Más adelante les voy a mostrar una gráfica que lo describe pues, con más detalle. Y lo que podemos ver es que esto genera un componente de hipoperfusión y daño tisular sobre estas estructuras que son vitales, especialmente sobre los vasos y los nervios. Entonces, hay que tener dos conceptos claros, que son el concepto de compliance cerebral y el concepto de elastancia cerebral. Compliance se refiere al volumen necesario para obtener algún cambio en la PIC, y la elastancia cerebral se va a referir a la presión resultante de un cambio en el volumen, es decir, a la resistencia. Si nosotros reconocemos y recordando nuevamente que tras el cierre de las suturas que se produce durante la primera infancia, el cráneo se va a convertir en una estructura que va a ser inextensible, pues esto va a permitir que haya pues un volumen constante independientemente del contenido. Si alguno de los volúmenes de los tres componentes que hemos denotado previamente, que son la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre aumenta, va a aumentar la presión sobre los otros dos estructuras. En condiciones normales, como podemos ver en la fase 1 de esto, estas variaciones se van a compensar a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar. Ya de forma más tardía, lo que va a pasar es que va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral, y solamente en situaciones crónicas el parénquima va a ser capaz de deformarse a expensas de perder una parte de su agua, incluso pues neuronas y glía. Sin embargo, cuando estos mecanismos fallan y llega un punto en donde ya no pueden tamponer más, ese aumento de la PIC va a suponer una disminución en el aporte sanguíneo y una reducción de la presión de perfusión cerebral. Y esto pues va a aumentar la posibilidad de que haya una lesión isquémica, porque esta va a depender pues tanto de la PAM como de la PIC. Con respecto a la etiología, pues vamos a denotar tres causas fundamentales, tres componentes fundamentales. Lo primero van a ser las causas relacionadas con el cerebro, y esto pues aquí se van a embarcar los procesos expansivos que ocurren no solamente dentro del cerebro, sino también en las meninges. Siendo las hemorragias los procesos expansivos más frecuentes, pues son los primeros que tenemos que tomar en cuenta, y estas se van a clasificar dependiendo de la localización que tengan, en epidurales, subdurales, subaracnoideas e interparenquimáticas. El efecto sobre la PIC entonces va a estar dado por el efecto masa que se ejerce sobre esta estructura, sobre el cerebro y las otras estructuras intracraneales. La otra causa de aumento agudo del volumen cerebral va a ser el edema cerebral, que va a ser vasogénico o citotóxico. Con respecto a las condiciones relacionadas con el líquido cefalorraquídeo,
los aumentos del volumen pueden ser por una mayor producción de líquido cefalorraquídeo, por una disminución en su absorción, por un descenso pues, en la salida, una obstrucción en la salida hacia el espacio subaracnoideo. Especialmente en la hemorragia subaracnoidea vamos a ver asociada una hidrocefalia obstructiva y esto hace pues, que vaya a haber un aumento con todos los componentes de la ley de Monro-Kelly que ya hemos visto anteriormente. Con respecto a las causas asociadas con la sangre, básicamente el principal mecanismo va a ser la vasodilatación arterial y esto va a ser generado por hipercapnia o hipoxemia. Entonces, en la parte derecha de la pantalla vamos a ver que todas estas condiciones están asociadas al desarrollo de la hipertensión intracraneal y dentro de nuestro interrogatorio debemos tenerlas en cuenta. Teniendo en cuenta entonces que este efecto no solamente va a ser a nivel cerebral, sino que va a tener un componente multisistémico, vamos a ver que el aumento de la presión intratorácica también pues, va a permitir un descenso del retorno venoso, va a disminuirse entonces la precarga y esto va a generar un efecto sobre la perfusión cerebral generando una disminución. De igual manera, el efecto que tiene, la interacción que tiene la presión intratorácica y la presión intracerebral, perdón, se va a ver implicada básicamente en un solo mecanismo que es la obstrucción del flujo venoso. Entonces vamos a ver que un aumento en la presión intratorácica va a generar un aumento de la presión venosa central y esta va a generar un aumento de la presión venosa yugular y la presión, por tanto, intracerebral. Esto va a expandir el volumen sanguíneo cerebral, va a perjudicar la absorción del líquido cefalorraquídeo y nos va a llevar entonces a un aumento de la presión intracraneal. Ese aumento pues también puede reducir la presión de perfusión cerebral al reducir el retorno venoso y al disminuir el gasto cardíaco. Esto es especialmente importante en los pacientes que están ventilados, especialmente los que están poco acoplados a la ventilación o durante las maniobras de tos. Con respecto a la presión intraabdominal, la base anatómica de esta interacción se basa básicamente sobre el sistema venoso vertebral. Este sistema se describió hace más o menos 2 siglos, pero realmente hasta la fecha pues siguen dando hallazgos. Este es un sistema que está constituido por unas venas sin válvula que permiten un flujo libre entre la cabeza y el extremo distal del canal espinal, de tal manera que la dirección del flujo está influenciada por las presiones de los compartimientos y no por una dirección previamente establecida. Entonces, al reconocer que este sistema venoso está ampliamente anastomosado pues, con el sistema de las cavas, de la cava superior e inferior y los otros plexos, nosotros vamos a entender que estos aumentos de presiones sobre la parte abdominal lo que van a generar es un aumento de presión a nivel de este sistema venoso que se va a traducir en un aumento de la presión sobre la parte cerebral. Otro componente importante de esto y que no está acá incluido dentro de este gráfico es la osmolaridad plasmática. Nosotros tenemos que reconocer que una barrera hematoencefálica que está intacta va a ser completamente impermeable al sodio, por lo que cualquier flujo de agua a través de esta barrera va a estar libre de este electrolito. Sin embargo, cuando hay una ruptura de la barrera hematoencefálica por cualquier motivo, se va a aumentar la permeabilidad, la conductividad de los solutos, se va a aumentar el flujo de agua de proteínas y esto pues va a generar edema vasogénico. Por tanto, esta es la base de la terapia que nosotros tenemos con líquidos hipertónicos. Con respecto a la clínica de esta entidad, vamos a reconocer 3 grupos de síntomas característicos dependiendo del tiempo de evolución. La TEA casi clásicamente descrita van a ser cefalea y vómito y papiledema. Entendiendo la cefalea como uno de los síntomas principales dentro de este cuadro clínico, que va a ser de un carácter persistente, matutino, y esto es favorecido porque cuando el paciente está dormido, pues tiene una posición en decúbito que favorece el aumento de la presión intracerebral. También se va a desencadenar esta cefalea con otras maniobras de Valsalva. Con respecto a la emesis, este es un síntoma que está frecuentemente asociado y que normalmente se presenta en proyectil sin evidencia de náusea previamente, va a ser más frecuente en la mañana.
Y lo que nosotros vamos a encontrar también en el examen físico, que es bastante importante y no se nos puede olvidar hacer, es la medición del perímetro cefálico, especialmente en los niños más pequeños. En los recién nacidos y en los lactantes vamos a encontrar entonces un aumento del perímetro con macrocefalia, vamos a encontrar una diástasis de las suturas con un abombamiento de la fontanela anterior. Y ya en casos extremos vamos a encontrar el clásico signo de los ojos en sol naciente. Ya cuando el cuadro progresa clínicamente, lo que vamos a encontrar es una disminución del nivel de conciencia, y esto es a expensas de la disminución de la perfusión cerebral y la disminución del flujo sanguíneo. Ya más adelante vamos a encontrar ya fenómenos de desplazamiento, como lo podemos ver en la gráfica que está en la parte derecha de la pantalla, donde va a haber un desplazamiento de la masa cerebral por un aumento de la presión intracerebral. La clínica entonces va a ser diferencial dependiendo del lugar donde esté la herniación. Hay que reconocer que en los cuadros que son de inicio agudo va a haber pues una alteración brusca del estado de conciencia del paciente. El paciente puede encontrarse somnoliento o nubilado, y en menor frecuencia, pero de manera importante, vamos a poder encontrar la aparición de convulsiones. Dentro de la evolución se puede presentar una manifestación sistémica como es la hipertensión, la bradicardia o depresión respiratoria, que va a ser la clásica tríada de Cushing, que siempre está descrita y que va a ser un signo de gravedad que nos va a alertar sobre un riesgo inminente de herniación cerebral. En los casos subagudos o crónicos vamos a encontrar papiledema, y a pesar de que esto pues no es un hallazgo patognomónico, su presencia sí va a confirmar la existencia de la hipertensión endocrinal, pero su ausencia no la va a descartar. Vamos a encontrar también dentro de esto pues alteraciones visuales, alteraciones de la coordinación, otros trastornos conductuales y alteraciones del desarrollo psicomotor, especialmente en los lactantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder diagnosticar a nuestro paciente en términos pues, de sospecha clínica? El diagnóstico de esta entidad básicamente es a expensas de una historia clínica compatible y unos hallazgos compatibles también a la exploración física. Y el diagnóstico usualmente se va a confirmar por neuroimagen. Dentro del fondo de ojo nosotros vamos a encontrar pues papiledema, y como les decía previamente, esto es uno de los indicadores más específicos para ver el aumento de la presión intracerebral. Dentro de las neuroimagen, la tomografía pues es la prueba de elección inicial, y esto en términos de que nos permite la realización de un paraclínico de manera rápida y está disponible básicamente en todos los niveles donde se atiende trauma pediátrico. Es una imagen que se puede realizar tan pronto se estabilice el paciente. Hay algunos hallazgos característicos en la tomografía, como lo podemos ver en pantalla, que son el desplazamiento de la línea media, el borramiento de los surcos, la obliteración de las cisternas, la marca en huella digital de la tabla interna del cráneo, que se va a ver pues, en cuadros más crónicos, y un aumento de la envoltura del diámetro óptico. Sin embargo, hay algunos pacientes en los que la tomografía inicialmente no nos va a presentar ningún tipo de hallazgo, y esto no nos puede hacer descartar la sospecha diagnóstica si la clínica pues, es lo suficientemente sugestiva. Hay otras imágenes como lo son la resonancia magnética cerebral, que es un poco más precisa para reconocer aumentos de la presión intracerebral, pero requiere para su realización un poco más de tiempo y pues el recurso de la sedación, que no siempre está disponible, pero es una alternativa en los pacientes que están estables y en los que se sospecha que hay un aumento de la presión intracraneal que es secundario a un cuadro un poco más crónico. Con respecto a la ecografía, esta podría ser una imagen inicial apropiada en los pacientes lactantes que todavía tengan fontanelas, es decir, que todavía no tienen cierre de las suturas, y esto nos va a ayudar a aportar no solamente información acerca de la existencia de la hipertensión endocrinal, sino sobre la etiología de la misma. Otras exploraciones, como lo son las pruebas en las que se valoran vasos, como la angioresonancia, la arteriografía del angiotac, pueden ser necesarios y útiles en los pacientes en los que se crea que esta patología es secundaria a alguna alteración vascular. Con respecto a la monitorización invasiva de la PIC, pues básicamente nos va a establecer de forma definitiva el diagnóstico. Sin embargo, esto no es inocuo en términos de que se debe invadir al paciente para poder hacer esta monitorización. Hay, por supuesto, riesgos asociados a este procedimiento, como lo son la infección y el sangrado, y esto se hace que se reserve para pacientes que tengan un compromiso sistémico, es decir, un Glasgow por debajo de 8, tras un trauma, o que la etiología del cuadro sea tan agresiva que requiera un manejo médico y quirúrgico en concordancia.
Hay otras exploraciones, como lo son el electroencefalograma, que podrían tener un papel dentro del pronóstico del paciente, pero que en el servicio de urgencias realmente no nos proporcionaron una información adecuada para ese momento. La realización de la punción lumbar está indicada en el estudio de la hipertensión intracraneal idiopática y cuando hay sospecha de neuroinfección. Y básicamente lo que se recomienda es que se haga una medición de la presión de apertura. La punción lumbar va a estar contraindicada en pacientes que estén focalizados en sospecha de hipertensión secundaria, en los pacientes que tengan pues algún tipo de evidencia de herniación cerebral, y siempre hay que recordar que la realización de la punción lumbar no debe en ningún caso retrasar el inicio del manejo antibiótico en los pacientes que se considere que están infectados. Con respecto a la PIC, pues hay bastantes estudios, especialmente en adultos, con respecto al punto de corte adecuado para definir cuándo es hipertensión endocraniana y cuánto no. El corte clásicamente definido para la población adulta va a ser 20 milímetros de mercurio. Esto fue a partir de un estudio observacional que hizo pues, Lomberg. Sin embargo, actualmente hay controversia respecto a este punto de corte y algunos clínicos consideran que el punto de corte debe ser un poco superior, hacia 22 milímetros de mercurio. Con respecto a los pacientes pediátricos, se acepta que para los niños tenemos más o menos 3 a 7 milímetros de mercurio y para los recién nacidos 1.6 a 6 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que reconocer que estos estudios están extrapolados a partir de pacientes adultos y que están pues convertidas estas medidas de centímetros de agua a milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál va a ser la meta? Mantener la presión intracraneal por debajo de este valor de referencia, teniendo en cuenta que la presión de perfusión cerebral está directamente relacionada con el valor de la PIC. Por tanto, la presión arterial media también se debe mantener en un percentil adecuado, de tal manera que la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral para este paciente no sea yugulado de manera abrupta. Dentro del abordaje inicial del paciente, entonces básicamente el ABCD, siempre mantener una vía aérea permeable en los pacientes que tengan indicación de intubación, es decir, Glasgow menor de 8, disminución de 3 puntos del Glasgow anisocoria, o que definitivamente no sean capaces de proteger la vía aérea, se deben intubar a estos pacientes de manera temprana. Se debe hacer protección cervical, los pacientes deben tener pues unos protocolos de ventilación adecuados, evitando la hiperventilación y la o hipocapnia. Se debe mantener la eubolemia evitando los líquidos hipotónicos por las razones que vamos a exponer a continuación, siempre buscar la causa, evitar la hipotensión y la hipoglicemia y siempre tener claras las metas de reanimación de nuestro paciente. Dentro de la valoración neurológica es importante consignar el Glasgow, cómo está la respuesta pupilar del paciente al ingreso y qué tipo de déficit neurológico focal está, y siempre hacer la exposición de nuestro paciente protegiendo de hipotermia, teniendo en cuenta pues todo el compromiso que puede tener, puede estar secundario pues a trauma. Dentro de las medidas generales, inicialmente pues se debe poner el paciente con la cabecera a 30 grados y en posición neutra, y esto básicamente es para optimizar pues el retorno venoso y mejorar el flujo de líquido cefalorraquídeo. Se debe propender por su estabilidad hemodinámica, intentando mantener una presión de perfusión cerebral entre 50 y 70, y esto pues va a estar en estrecha relación con el estado de autorregulación cerebral del paciente, teniendo en cuenta que la hipertensión sistémica puede afectar la PIC, empeorar el edema cerebral y aumentar el riesgo de hemorragia. Con respecto a la ventilación, se debe mantener el paciente normoventilado, intentando mantener pues, unas presiones arteriales de oxígeno entre 35 y 38 y una normooxigenación. La sedación y la analgesia aquí nos van a dar la mano en cuanto nos van a prevenir la tos y la agitación, que van a aumentar pues también la presión intracraneal. Con respecto al estado metabólico y hidroelectrolítico, se debe mantener el paciente en normoglicemia, se debe propender por el uso de los cristaloides como medida de reanimación hídrica, y las concentraciones de sodio plasmático deben mantenerse entre 145 y 155. Con respecto al uso de las profilaxis anticonvulsivantes, pues este tema es controversial. Sin embargo, lo que se sabe es que las convulsiones aumentan la tasa metabólica y la PIC, y por tanto se deben diagnosticar y tratar rápidamente. Entonces, a pesar de que en nuestra escuela se utilizan profilaxis anticonvulsivantes, pues
Para los pacientes que tienen trauma grave, es importante reconocer que los pacientes con lesión grave o factores de riesgo específicos como contusión cerebral, hematoma, fractura deprimida, herida penetrante o contusiones cerebrales son tributarios de este manejo. Estas convulsiones podrían ser clínicas o subclínicas, solamente podrían detectarse en este último caso con electroencefalografía continua, por tanto es importante seguir al paciente en el tiempo. Con respecto a las medidas específicas, ya cuando las medidas iniciales no han sido suficientes, se puede tener pues, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, el uso de soluciones hipertónicas o el manitol nos van también a ayudar a paliar este edema y se debe optimizar siempre la sedación y la relajación de estos pacientes en términos de optimizar y que no haya pues, un aumento de la presión intracraneal. En los casos severos o refractarios se pueden utilizar medidas ya de ventilación con hiperventilación, evitando siempre la hipocapnia y la hipercapnia. En los pacientes que tengan edema vasogénico pueden ser tributarios del uso de esteroides. Hay algunos pacientes que también podrían entrar en coma barbitúrico, especialmente los pacientes que están refractarios a las otras medidas, utilizando pentobarbital o tiopental para esta sedación. Y ya finalmente, pues el tratamiento quirúrgico con la craneectomía descompresiva, pues nos va a lograr el control de esta hipertensión en los pacientes que definitivamente no han respondido a ningún otro tipo de terapia. Entonces, para resumir, este es el algoritmo de manejo. Entonces, si tenemos un paciente que tenga pues una imagen con signos sugestivos de hipertensión endocraniana, con una PIC elevada, con una sospecha clínica, nosotros debemos pensar si definitivamente se está herniando, es decir, presenta coma, nisocoria, cefalea intensa, respiración anormal, hemiplegia o posturas que nos indiquen algún signo de focalización, o pues la clásica triada de Cushing que nos está diciendo básicamente que el paciente se está herniando. Si esto sí está sucediendo, se debe asegurar la vía aérea, mantener pues, el paciente con sus líquidos hipertónicos y hacer pues, el protocolo de hiperventilación. Si no, entonces vamos a utilizar todas las medidas generales que ya hemos descrito previamente y siempre todos estos pacientes deben tener valoración por neurocirugía en la medida en que potencialmente son pacientes quirúrgicos. Ya para hablar del segundo compartimiento que es el tórax. Con respecto al síndrome de compartimento torácico, básicamente la fisiopatología va a estar resumida en que son un aumento de la presión a nivel del mediastino, el pericardio y la pleura. Este puede ser secundario a una reanimación masiva o a lesiones específicas como el neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, y también se ha descrito en los postoperatorios de los cierres de esternotomía o toracotomías prolongadas, pues en cirugía cardiovascular. Cuando hay un aumento de la presión sobre estos compartimientos, entonces va a haber una disminución del retorno venoso con un estado de hipoperfusión. Entonces, este es un estudio publicado para el año pasado en el Journal de Trauma Europeo, que básicamente es una caracterización de todos los traumas pediátricos a nivel de tórax en un hospital de Corea. Básicamente ellos denotan que aproximadamente el 50% de las muertes asociadas a trauma tienen que ver con trauma de tórax y que para la base de datos de los Estados Unidos en el año 2015 hubo aproximadamente 143.000 niños lesionados, de los cuales el trauma de tórax representó casi el 13%, con una mortalidad cercana al 8%, y de los cuales pues en la epidemiología la mayoría de estos traumas eran cerrados. Entonces, el enfoque de nosotros como clínicos debe ser sospechar estas lesiones y siempre identificar el tipo de mecanismo de trauma. Ya que está cambiando nuestra población, pues quiero mostrarles una tabla de este trabajo donde básicamente la mayoría de los casos de trauma torácico están relacionados a la adolescencia, considerando pues que ya cambiaron las edades de atención en nuestro hospital, pues que es el Hospital Universitario del Valle. Nosotros tenemos que reconocer y hacer especial énfasis sobre estas patologías porque ya nos estamos dedicando a atender más adolescentes. Entonces, en este artículo básicamente incluyen 168 niños menores de 15 años y es un estudio retrospectivo que abarca entre el año 2008 y el 2019. La mayoría de los pacientes iban a ser de sexo masculino, como habíamos denotado previamente, adolescentes. La mayoría de estos traumas pues iban a ser en calidad de peatón y los pacientes pues tenían sus índices de severidad calculados para esta población.
Como podemos ver, la mayoría de los traumas severos pues eran contusiones pulmonares, neumotórax o fracturas de tórax, y esto es importante en la medida en que estas patologías van a estar estrechamente relacionados con la fisiopatología del síndrome compartimental. La última tabla, la que está pues en la parte como de la mitad inferior de la pantalla, esta que les señalo aquí, muestra las causas de mortalidad en una regresión logística, donde básicamente el hemoneumotórax va a tener un papel fundamental con una diferencia estadísticamente significativa, razón por la cual nosotros debemos reconocer estos casos a tiempo. Dentro de los aspectos históricos de esta patología del síndrome compartimental en tórax, pues esto fue descrito por primera vez en trauma hacia el 1996, o sea, hace más o menos unos 25 años, en un paciente adolescente como los que nos llegan acá, de sexo masculino, que había recibido una herida por arma de fuego con un fusil a nivel pues, de la espalda, era una lesión torácica izquierda. Este paciente requiere una toracotomía, con una reanimación extensa. El paciente pues tuvo que ser llevado pues a un drenaje de hemotórax, una evacuación de un neumopericardio a tensión con corrección de estas heridas. Durante este procedimiento, esta intervención quirúrgica pues entra en código, por lo cual requiere pues una reanimación avanzada con masaje cardíaco directo, una transfusión masiva de hemoderivados y requerimiento de soporte vasopresor. El paciente en medio del procedimiento quirúrgico pues requiere una reparación del arco aórtico ascendente, y cuando estaban haciendo el procedimiento los clínicos que describen esto notan que los tejidos están muy edematizados y que son bastante friables, y ellos consideran pues que es secundario a toda la lesión y pues a la reanimación extensiva que se le había hecho a este paciente. En el momento en que intentan cerrarle el tórax, el paciente se desatura, se desacopla de la ventilación, entra otra vez nuevamente en asistolia y pues en hipotensión, por lo cual requieren revisar la cirugía, y al abrirlo nuevamente el paciente pues se estabiliza nuevamente, permite la estabilización. Cuando intentan cerrarlo ya por segunda vez se dan cuenta que cada vez que intentan cerrarlo el paciente se inestabiliza. Por esta razón le hacen un cierre diferido y describen esta patología, considerando que es un síndrome pues, compartimental del tórax. Esta es una entidad rara en trauma, solamente se han descrito aproximadamente unos 200 casos en adultos, y por supuesto va a ser mucho más rara en la edad pediátrica. Y esto se cree que es secundario a las altas tasas de mortalidad que están asociadas a las lesiones graves. Sin embargo, debemos reconocerlo porque es una entidad bastante particular. Dentro de la anatomía, solamente como para recordar el opérculo torácico, que está comprendido entre la primera costilla y la musculatura del escaleno, y aquí pues van a pasar grandes vasos. El área toracoabdominal, que se va a limitar desde una línea horizontal que se traza a nivel de la línea intermamilar, en el quinto espacio intercostal, y por detrás pues en el reborde inferior de la escápula, y que va a comprender pues todo el área hasta el reborde costal. El área precordial, que de acuerdo pues a diferentes autores tiene diferentes límites. Sin embargo, para esta escuela los límites están trazados a nivel de la línea medioclavicular como límite inferior, el reborde costal y la línea pues que va a unir ambos cuadrantes, como pueden ver acá en la pantalla. Y pues la zona neutra, que va a ser pues básicamente la parte axilar. Entonces, dentro de la fisiopatología del síndrome de compartimento torácico vamos a encontrar tres patologías fundamentales: el neumotórax de tensión, el taponamiento pericárdico y el edema miocárdico. Entonces, como habíamos descrito, básicamente hay un compromiso del retorno venoso, y la fisiopatología de esta entidad del neumotórax a tensión básicamente es una pérdida del flujo venoso a nivel del pecho. Este neumotórax a tensión entonces va a ser generado por una herida que nos va a aumentar la presión de este hemitórax, haciendo que se colapse el pulmón de ese lado, como podemos ver en el dibujo que está en la pantalla, y desplazando el corazón y todo el mediastino hacia el lado contralateral. Esto hace que se comprima la vena cava superior e inferior, va a comprometer el llenado auricular, va a comprometer por supuesto el llenado ventricular y los volúmenes telediastólicos. Ese colapso del pulmón también va a comprometer la resistencia vascular pulmonar y va a impedir la salida pues, de toda la sangre hacia el ventrículo derecho. Entonces, la combinación de todos estos eventos que hemos descrito previamente va a resultar en una disminución del gasto ventricular, del gasto cardíaco,
y por tanto pues vamos a encontrar toda la clínica que nosotros vamos a ver pues, relacionada a shock. Cuando examinamos a nuestro paciente vamos a encontrar entonces desviación traqueal, ausencia de ruido respiratorio pues, a nivel donde está el neumotórax, hiperresonancia, un paciente desaturado con dolor taquipnéico, con distensión yugular y con un semitórax un poco más elevado pero sin la expansibilidad usual. Lo más frecuente es que esto sea por contusiones pulmonares. Esto va a ocurrir aproximadamente el 33% de los pacientes con trauma torácico. Nosotros vamos a poder verlo en radiografía y cuando son bastante pequeños pues vamos a poder verlo en TAC. Y el tratamiento pues básicamente es la descompresión inmediata con la toracostomía que se coloca pues a nivel del quinto espacio intercostal entre línea axilar anterior y medio axilar. Con respecto al hemotórax, este va a ocurrir aproximadamente en el 13% de los pacientes pediátricos. Básicamente es una herida penetrante que va a interrumpir el sistema ileal o los vasos que están a este nivel, pero también puede ser producto de un trauma cerrado. Puede llegar a tener un comportamiento similar al que hemos descrito previamente y básicamente lo que vamos a encontrar es un paciente con un shock hipovolémico, con yugulares colapsadas, con ausencia de ruidos respiratorios, con disnea y con matidez a este nivel. Su tratamiento, nuevamente, también es la descompresión quirúrgica con toracotomía. Con respecto al taponamiento cardíaco, básicamente va a haber un retorno venoso comprometido por la compresión de las venas cava superior e inferior y esto es secundario a que el pericardio está lleno pues, de un líquido que perfectamente pues, puede ser sangre. Esta compresión hace que se restrinja entonces el gasto cardíaco y por tanto pues todo el flujo de volumen hacia las otras estructuras. Esto va a llevarnos entonces a shock, va a llevarnos a que tengamos un paciente con disnea, con ruidos cardíacos velados y con las yugulares distendidas. Cuando vamos a diagnosticarlo, pues cuando lo vamos a diagnosticar, pues la clínica nos va a ser de gran utilidad. También se puede ver en imágenes, especialmente en FAST, dentro de un servicio de urgencias, y su tratamiento de elección va a ser la toracotomía o la esternotomía por un cirujano cualificado. Si no hay disponibilidad de este procedimiento, la pericardiocentesis también nos puede ayudar a descomprimir este espacio, pero no va a representar un tratamiento definitivo para esta entidad y siempre va a requerir la intervención del cirujano. Con respecto al edema miocárdico, este se ha descrito básicamente en posoperatorios de las cirugías cardíacas. Es una dilatación ventricular agudo junto con un edema pulmonar traumático y esto genera presiones elevadas tanto en pericardio como el mediastino como el hemitórax aumentado. Como habíamos hablado previamente, pues esto se describió por primera vez en 1975 por el doctor Radley y colaboradores después de las cirugías cardíacas que eran pues prolongadas y se describió como un mediastino tenso. Su fisiopatología se basa en la disminución de un flujo venoso con un compromiso del gasto cardíaco y a pesar de que hay pocos casos reportados, pues es una entidad de alto compromiso y alta mortalidad para los pacientes. Siempre antes de intentar el cierre, se debe estabilizar al paciente por lo que habíamos descrito en la parte histórica. Con respecto a las imágenes diagnósticas, la radiografía de tórax nos va a permitir detectar ocupaciones del espacio pleural y otras patologías significativas. La tomografía va a tener una indicación específica, especialmente en sospechas de lesión traqueobronquial y lesiones de columna. El angiotac va a tener alta sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo para la detección de lesiones vasculares y la ecografía, especialmente el FAST, dentro del servicio de urgencias va a ser una herramienta fundamental para hacer un enfoque rápido de los pacientes politraumatizados. Dentro del tratamiento, como le habíamos dicho, su pilar es la descompresión más el cierre tardío de la cavidad en los casos que sean requeridos. Aproximadamente el 85% de estas heridas van a resolver solamente con la colocación del tubo de tórax y el 15% pues van a requerir una intervención quirúrgica más grande como una toracotomía. Con respecto a la cirugía de control de daños, esto se ha estudiado bastante en trauma abdominal, sin embargo, para la parte de tórax todavía no hay unas directrices claras con respecto a su indicación. Sin embargo, aquí podemos ver pues, varias indicaciones en las cuales podría el clínico considerar, pues el cirujano considerar que el paciente es susceptible de este tipo de intervención. Ya en el tercer compartimiento, que es el compartimiento abdominal,
Con respecto a esto, pues hay que reconocer que la hipertensión abdominal y este síndrome de compartimento este nivel, pues es de alta morbimortalidad para los niños y que es una patología que tiene escaso conocimiento entre los proveedores de atención médica en pediatría. Vamos entonces a definir hipertensión abdominal como la elevación patológica o sostenida o repetida de la presión intraabdominal por encima de 10 milímetros de mercurio, considerando que la presión normal en las pacientes que están respirando espontáneamente va a ser cercana a cero y en los niños que están en ventilación mecánica va a ser de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. Con respecto al síndrome de compartimiento abdominal, vamos a reconocerlo como una elevación sostenida de esta presión intraabdominal por encima de 10, pero que está asociada a una disfunción orgánica o un empeoramiento de la función orgánica que se puede atribuir a esta elevación de la presión. Hay que tener entonces en cuenta que la presión intraabdominal va a tener un papel fundamental y va a ser casi que análoga a la presión de perfusión cerebral. Es una fórmula muy similar, de tal manera que si hay un aumento exagerado en la presión intraabdominal, la presión de perfusión abdominal y por tanto el flujo a este nivel también va a estar comprometido. Con respecto a la epidemiología, se calcula que aproximadamente tiene una incidencia del 13% en los pacientes que están hospitalizados en UCI pediátrica y una prevalencia de casi el 44% también para esta población. En los niños a riesgo, es decir, los pacientes grandes quemados o los que tienen pues, algún tipo de condición que vamos a ver más adelante, estas poblaciones, esta incidencia podría superar hasta el 30%. Lo que vamos a encontrar entonces es que tenemos pacientes con distensión abdominal. Dentro de los pacientes a riesgo están los pacientes con distensión abdominal que tienen presiones de meseta por encima de 30 y esto es para paciente ventilado, que están pues hipotérmico y que tienen hiperlactatemia. Como habíamos denotado previamente, el valor de la presión intraabdominal normal va a ser cercana a cero y en los niños críticamente enfermos podría alcanzar valores superiores. Acá en la parte derecha de la pantalla vemos pues cómo se hace la medición de la presión, pues de un sistema de medición de presión intraabdominal a expensas pues de una sonda Foley, o sea, un catéter urinario. Y esto básicamente lo que hace pues, es introducir este sistema y nos va a permitir la medición de la presión intraabdominal en nuestro paciente pediátrico. Esto se debe medir al final de la exposición, de la expiración en posición supina, asegurarse de que el niño no tenga contracción de los músculos abdominales y esto es importante en tanto las maniobras de Valsalva nos van a generar pues, una lectura errónea. Sin embargo, este no es el gol estándar para la medición. El gol estándar para la medición es el catéter peritoneal. Sin embargo, esto es un método mucho más invasivo para el paciente y que se puede asociar a complicaciones graves como la peritonitis y la perforación intestinal. Entonces, la hipertensión abdominal va a ocurrir de forma aguda o crónica y el aumento repentino en estas presiones intraabdominales asociadas a la disfunción orgánica nos van a dar lugar al síndrome compartimental, es decir, esto es una presión crítica a este nivel. Ya cuando se alcanza esta presión crítica y pasamos a denominarlo entonces un síndrome compartimental abdominal, va a haber un compromiso de la perfusión, de la función del tejido y de todos los órganos adyacentes, como vamos a ver a continuación. Vamos entonces a poder definirla según el grado de compromiso que tenga, en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo de la severidad. Asimismo, vamos a poder dividirla dependiendo de su causa en primaria, que está asociada a una lesión dentro de la cavidad abdominal o pélvica, o secundaria, que no están relacionadas a estas dos cavidades. Entonces, básicamente acá en la pantalla podemos ver las causas primarias, como lo son pues, la falla pues, en la elasticidad de la pared abdominal, el aumento de la presión intraluminal y el aumento pues, de los contenidos a nivel intraabdominal. Y dentro de las causas secundarias, pues básicamente todo lo relacionado con el uso excesivo de la reanimación, el síndrome de fuga capilar, y esto es especialmente importante para los pacientes traumatizados en sepsis o los pacientes que tengan patologías que se les haga, pues que les confiera un aumento de la permeabilidad vascular. Los pacientes se les debe medir entonces la presión intraabdominal cuando presentan dos o más de estos factores. Con respecto a la fisiopatología, pues esto está conceptualizado en términos de que es una patología en gran parte mecánica y se reconocen dos hits o dos golpes.
Básicamente se inicia por una lesión de isquemia reperfusión en el intestino y esto se ha descrito en pacientes que están en shock. Entonces, al hacerles la reanimación, se produce pues un síndrome, una entidad que se va a denominar síndrome de distrés o malestar intestinal agudo. Durante esta fase, después de que el paciente se reanima, entonces lo que va a suceder es que se va a inducir toda una respuesta inflamatoria sistémica a nivel peritoneal, se van a liberar varios mediadores proinflamatorios que van a propender por el reclutamiento de neutrófilos, se aumenta la permeabilidad intestinal y esto va a permitir que haya translocación de bacterias intestinales y de endotoxinas. Ya para el segundo golpe, básicamente se va a producir un edema de la pared. Este edema de la pared va a comprimir los linfáticos intraabdominales, va a disminuir el flujo linfático por fuera de la cavidad y esto va a aumentar aún más la presión intraabdominal. Este aumento de la presión intraabdominal entonces va a disminuir el flujo sanguíneo de la mucosa, va a haber una disminución progresiva de la perfusión, con isquemia intestinal asociada, un aumento de la permeabilidad de la pared intestinal, nuevamente con liberación de todas estas citoquinas proinflamatorias y todos estos mediadores inflamatorios que se van a traducir en un aumento de la permeabilidad intestinal, de edema visceral y un aumento aún más de la presión intraabdominal. Entonces, como podemos ver, es todo un círculo vicioso donde el paciente pues está sin posibilidad de salir. Básicamente nosotros podemos verlo como un estado de mala perfusión y este síndrome pues va a representar el extremo final de un espectro fisiopatológico que va a comenzar con la presión intraabdominal normal y va a ir progresando hasta diversos grados de hipertensión abdominal hasta llegar pues al síndrome de compartimento abdominal. Estos efectos no solamente se van a limitar a la cavidad abdominal, sino que a través de estos mediadores proinflamatorios y todos estos videomediadores van a generar una disfunción multiorgánica o multisistémica y por tanto van a tener injerencia sobre los otros compartimentos. Entonces, a nivel gastrointestinal, pues el aumento de la presión en esta cavidad pues va a transmitirse al espacio intersticial, a la microvasculatura, se va a generar una resistencia aumentada con una disminución de la presión de perfusión abdominal. Esto va a generar isquemia y congestión y además este nivel con un aumento de la presión intraabdominal. Como ya hemos visto, se va a generar entonces una disbiosis intestinal, se va a favorecer la translocación bacteriana y el paciente pues va a tener una respuesta inflamatoria sistémica. Con respecto al sistema respiratorio, pues básicamente lo que podemos ver es que el movimiento del diafragma cuando hay hipertensión abdominal pues va a ser más limitado, se van a generar atelectasias pulmonares y se va a hacer un desacople de la ventilación-perfusión. Básicamente lo que vamos a ver es una disminución de la distensibilidad pulmonar con insuficiencia respiratoria y que nos puede llevar al paciente a hipercapnia. Con respecto al sistema cardiovascular, vamos a ver pues, efectos negativos en términos de precarga, poscarga y contractilidad. La precarga va a estar disminuida básicamente a expensas de dos mecanismos fundamentales, pues la disminución del retorno venoso, que ya hemos visto extensamente en esta charla, y la desviación pues, de toda la parte abdominal con compresión de la vena cava inferior, que va pues, a terminar de reducir el retorno venoso. Adicionalmente, esta presión intraabdominal elevada va a generar un aumento de la presión hidrostática en las extremidades que va a conferir éstasis venosa y además este nivel favoreciendo la trombosis venosa y el síndrome de compartimiento a nivel de las extremidades. La resistencia vascular entonces se va a aumentar como una respuesta a esta disminución del retorno venoso. Esto va a aumentar la poscarga y finalmente el paciente va a terminar una disminución del gasto cardíaco a nivel sistémico, una hipoperfusión tisular que va a comprometerlo pues a todo nivel. Con respecto del sistema nervioso central, va a haber un aumento de la presión venosa central. Esto va a perjudicar el retorno venoso, un aumento de la presión intracraneal con una disminución de la presión de perfusión cerebral. A nivel renal, la presión de perfusión renal disminuida se va a explicar básicamente por dos mecanismos. El gasto cardíaco disminuido por todos los mecanismos que hemos visto previamente va a afectar la perfusión renal y va a propender por la secreción y la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que va a generar vasoconstricción y un aumento de la resistencia vascular sistémica, es decir, un aumento de la poscarga.
y la presión sobre los riñones va a disminuir el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Por tanto, estos pacientes se van a presentar con oliguria cuando las presiones son mayores de 15 milímetros a nivel abdominal y con anuria cuando la presión excede por encima de los 30 milímetros de mercurio. Clínicamente, entonces vamos a encontrar un paciente con abdomen tenso, distendido, con disnea, con ortornea, con dolor abdominal, con alteraciones de la presión y con oliguria por todos los mecanismos que ya hemos descrito. Entonces, el objetivo del clínico para este paciente entonces es prevenir una disfunción orgánica adicional y evitar la progresión pues, al síndrome de compartimiento abdominal. Y en caso de que esto se presente, pues hacer todas las opciones de tratamiento que tenemos, que básicamente son 5. Primero, la evacuación del contenido intestinal a través de la inserción de sondas que nos van a permitir la descompresión, la evacuación de las lesiones ocupantes a nivel abdominal, que esto puede ser percutáneo o si ya definitivamente el paciente lo requiere, pues una laparotomía. Se debe mejorar la distensión de la pared abdominal a través del uso de analgesia y de sedación, optimizar el manejo hídrico con una reanimación cuidadosa que nos permita mantener un balance adecuado y evitar el uso excesivo de cristaloides. Por supuesto, optimizar la presión de perfusión sistémica de región. Dentro del manejo quirúrgico, como ya lo habíamos dicho, la laparotomía descompresiva pues es el manejo posoperatorio, es el manejo de elección y algunos pacientes van a requerir incluso abdomen abierto. Esto nos va a permitir la mejoría en los parámetros fisiológicos y una disminución de la morbimortalidad. Y el objetivo básicamente es restablecer la perfusión de estos órganos, permitiéndonos el destete de soporte de manera temprana. El último compartimiento que vamos a hablar es el compartimiento de las extremidades. Básicamente vamos a encontrar que las fracturas o el trauma por aplastamiento, las lesiones deportivas, los accidentes de tránsito y las heridas por arma de fuego van a ser comunes para esta patología. Es más común en fracturas de tibia y en antebrazo, sin embargo puede ocurrir en cualquier extremidad y los hombres usualmente van a ser los más afectados, especialmente pues los que realizan algún tipo de deporte. Dentro de la etiología, pues lo más común es que sea secundario a un trauma, puede presentarse con presencia de fracturas o una ausencia de las mismas, sin embargo hasta un 30% de ellos va a ocurrir en ausencia de una historia de un trauma previo y se debe pues hacer todo el énfasis con respecto a la historia clínica. Básicamente podemos tener un aumento del contenido por hemorragia por fractura, lesión vascular o coagulopatía, reducción del volumen por el uso de vendajes compresivos o yesos, las quemaduras circunferenciales, los torniquetes o la posición durante el procedimiento quirúrgico del paciente que no permita el flujo sanguíneo, los procesos inflamatorios como los procesos de isquemia, reperfusión, la rhabdomiólisis, algunas infecciones y algunas mordeduras nos van a permitir tener un síndrome compartimental y por supuesto la iatrogenia cuando la infusión pues, se produce de manera intracompartimental o en infusiones intraóseas. Dentro de la fisiopatología es similar a lo que hemos descrito previamente, pero básicamente va a ser una combinación de la hipoxia, el estrés oxidativo y la hipoglicemia. Esto va a llevar a una depresión del ATP con un cese de la actividad de la bomba sodio-potasio. Esto va a generar que haya pérdida del potencial de membrana y va a potenciar pues, el edema y toda la necrosis celular que hemos visto. Este edema pues, va a aumentar los estados de hipoxia y se va a generar un círculo vicioso que hace que los pacientes pues, se presenten con la clínica que podemos ver acá en este cuadrito de la parte inferior. El paciente se va a presentar entonces con contractura muscular, con disestesia, con disminución de la fuerza, con limitación de los arcos de movilidad y dependiendo pues del tiempo de isquemia que así lleve, pues va a ser la irreversibilidad del cambio como habíamos dicho al principio de la charla. Con respecto al diagnóstico, la sospecha clínica es fundamental y lo primero que uno debe pensar es en el dolor desproporcionado del paciente. Un dolor desproporcionado en una extremidad que no mejore con analgesia, que se presente la movilización pasiva, puede ser un indicativo que el paciente tiene un síndrome de compartimiento. Las parestesias van a presentarse como uno de los primeros signos de hipoxia, pero no vamos a encontrar compromiso motor en las primeras estadios de esta entidad porque estos nervios son un poco más resistentes a la hipoxia.
En los pacientes, especialmente los pacientes pediátricos, vamos a encontrar las 3A: ansiedad, agitación y requerimiento creciente de analgesia. Y para los pacientes un poco más grandes se ha descrito pues la memotecnia de las 5 P's, que es palidez, pain, dolor, pulso, ausencia del mismo, parestesia y parálisis. Pero esto no nos va a guiar también hacia una lesión de compartimento, sino más bien como hacia una lesión vascular. Y estos signos pueden estar pues presentes de manera tardía o simplemente no estar. La medición de la presión en el compartimiento nos va a ayudar, especialmente cuando la clínica no es clara. Esto se hace a través de transductores con aguja. La presión normal para el compartimiento en los adultos es de 10 milímetros de mercurio, para los niños de 15, y presión por encima de 30 ya es indicativo de una fasciotomía, es decir, que el paciente requiere manejo quirúrgico. Los factores de riesgo asociados a esto, como lo hemos visto anteriormente, pues es la fractura de tibia o radio y ulna, los traumas de alta energía, un paciente que tenga una coagulopatía, el trauma por aplastamiento o la compresión prolongada. ¿Cómo se maneja? Se deben remover todos los yesos y vendajes, la extremidad debe siempre colocarse a nivel del corazón, identificar los signos de hipovolemia, acidosis y mioglobulinemia, especialmente en lesiones por aplastamiento para prevenir la falla renal y pues proporcionar un manejo hídrico adecuado, siempre mantener al paciente normotenso y utilizar soporte de oxígeno. El manejo quirúrgico va a ser con fasciotomía, donde se va a liberar, dependiendo de la localización del compartimiento, la estructura, intentando preservar lo más que se pueda de la misma, con desbridamiento extenso y con un cierre tardío que puede ser entre 7 y 10 días hasta 24 horas. Ya para concluir, el síndrome compartimental, como lo pudimos ver, es una entidad muy heterogénea cuya fisiopatología se basa en la disminución de la perfusión tisular por un aumento de la presión a nivel de este compartimiento que va a ser cerrado. El compromiso va a ser multisistémico, la clínica va a ser variada, como la podemos ver, y el reconocimiento de esta entidad de manera temprana es fundamental para que nosotros podamos hacerle el manejo apropiado y los pacientes puedan tener una calidad de vida apropiada y las menores morbimortalidades asociadas a estas entidades. Muchísimas gracias. Laura Isabel, Sí, muy señor. bien. ¿Me estás oyendo? ¿Me están oyendo? Sí, señor. Ok, no sé si el doctor Carlos Julián tiene algún comentario, si no, yo cierro la reunión. Sí, Carlitos. sí, Laura, muy bien. Digamos, eso me parece complementa, digamos, el enfoque también del paciente politraumatizado. Este es el paso a seguir, la observación y la búsqueda de ese tipo de complicaciones. Pues me parece de trauma, está conectado, me parece muy bien. Pues digamos que invita a sus compañeros para que se sumen. Es importante algo que ocurre en nuestro medio. Muchos pacientes ingresan como SOAT, trauma de una extremidad, y no se les presta la atención que requieren, no se buscan ese tipo de situaciones y siempre debemos estar alerta porque puede llegar un paciente que tiene un trauma, una extremidad, resulta que tiene un trauma también en tórax, finalmente va a fallecer por una de estas complicaciones. Eso es frecuente, es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, Laura. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Laura, este es un tema que pues yo soy fanático de él, me encanta el síndrome compartimental, me parece que es de los temas que un residente debe sensibilizarse, un médico general se deben de sensibilizar. Y me encanta porque, pues, lamentablemente y afortunadamente, pues, al sensibilizarnos hemos detectado y lo hemos seguido. No quiero referirme al trauma craneoencefálico ni el síndrome compartimental, pues, porque es ampliamente conocido. Igual, pues, el trauma de extremidades, probablemente la próxima semana vamos a discutirlo cuando alguno de nuestros residentes revise el tema de accidente ofídico. Quiero hacer énfasis en dos tipos de síndromes compartimentales. Y no sé si Laura me puede regalar la definición, la primera, segunda diapositiva, por favor, así rapidito, ¿sí? Porque quiero, no sé, ojalá que los internos estén despiertos ahí, ¿cierto? Y los residentes igualmente, porque quiero hacer énfasis en estas definiciones. ¿Qué es un síndrome compartimental? Aumento de presión dentro de un compartimento con alteración de la perfusión y el compromiso vascular, que puede ser reversible o irreversible. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque pues, en toda la
excelente charla que acaba de hacer la doctora Laura y la felicito de antemano. Muchas veces el enfoque sistémico del síndrome compartimental no se hace de una manera integral. Yo lo regreso ahora pásame a síndrome compartimental torácico, por favor, doctora Laura, y excúseme que la moleste tanto. ¿Por qué? Porque en la medida que haya aumento, ojo cuando dice aumento de la presión dentro de un compartimento que va a afectar y si quieres de pronto, bueno, ahí déjalo ahí, que va a afectar las estructuras internas y las presiones de perfusión. Hace mucho tiempo, hace unos 4 o 5 años, yo vengo hablando, más probablemente 6 años, yo vengo hablando de algo que en la literatura está muy poco descrito, muy pobre descrito, y me imagino que Laura tuvo muchas dificultades cuando revisó el tema de trauma torácico, síndrome compartimental torácico. Porque yo les invito, las publicaciones son mínimas. Y lo que me llama a mí la atención es que esto para mí es mucho más frecuente de lo que está descrito en la literatura. Y la sensibilización mía con este tema de síndrome torácico o agudo, básicamente síndrome compartimental torácico agudo, va asociado con las efusiones pleurales, porque la efusión pleural, si usted aumenta el derrame pleural, igual como el neumotórax, ¿sí? Igual como cualquier lesión que ocupe un espacio entre esa cavidad cerrada, aumenta y tiene problemas con las presiones de perfusión. En el tórax tiene problemas con el retorno venoso. Entonces, el síndrome compartimental torácico por dengue asociado a los derrames pleurales, nosotros en la unidad de cuidado intensivo que yo manejo, le hemos venido hace mucho tiempo trabajando las compresiones con ventilación, compresión positiva, con máscara con CPAP, para mejorar la presión y poder expandir esa caja torácica. Posteriormente yo voy a hablar más de esto en la gran sesión que vamos a hacer el 10 de febrero, pero la invitación a todos los médicos, a todos los pediatras es a sensibilizarse que el síndrome compartimental torácico existe y que no solamente es por trauma, por clínica, por problemas clínicos como la efusión pleural, es una entidad que nos va a afectar retorno venoso, que nos va a afectar las presiones de llenado en los ventrículos y por ende el compromiso hemodinámico se va a ver bien importante. Y lo otro, para finalizar, es con el síndrome compartimental abdominal, ampliamente conocido por los cirujanos de adultos. En pediatría, pues nosotros venimos realizando este tema hace mucho tiempo, hace más de 8 años. Todos los recientes mayores o los RP de trauma que están rotando por trauma lo revisan y básicamente está asociado no únicamente a trauma y a posquirúrgicos o a peritonitis generalizadas, síndromes que lleven a que no se pueda cerrar la cavidad abdominal, sino a todo aquello que, como su nombre en su definición lo diga, aumenta la presión dentro del abdomen. ¿Y qué le aumenta la presión? Niños con síndrome nefróticos, niños desnutridos o la policerositis también, la fuga capilar con el dengue, que hace que la presión intraabdominal se incremente de una forma muy importante, comprometiendo las presiones de perfusión tanto a riñón como a páncreas como a hígado esencialmente, y que desencadenen, por ejemplo en dengue, fallas hepáticas entre comillas asociadas aparentemente por el dengue, por la lesión a nivel del hepatocito, por la invasión del virus, pero también se ha asociado, y nosotros hemos tenido muchísimos casos con dengue graves, con policerositis graves, que son asociadas a síndromes compartimentales abdominales. La invitación es a sensibilizarse con esto. No es tan complejo como dice Laura, la monitoría con una sonda vesical y con una columna de esas antiguas que uno medía la presión venosa central con una regla. Se puede fácilmente en cualquier servicio monitorizar las presiones intravesicales para determinar si el paciente está haciendo una síndrome de hipertensión intraabdominal. Idealmente, pues se puede hacer con monitores, etcétera, pero tampoco es tan complejo ni es costoso. Es tener la sensibilidad que patologías como, repito, síndrome nefrótico, ojo, los pacientes con unas marcadas ilios, distensiones, pueden llevar a problemas, como lo dijo Laura, de translocación bacteriana y a muchos problemas asociados a la
pobre perfusión de cada uno de los órganos. No sé si hay preguntas o algún comentario de María Teresa o de otros participantes, si no vamos por concluido la actividad. No, profe, acá en el auditorio no. Ok, listo, bueno, muy bien, Laura. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. ¿Me llamas por la tarde o más tardecito, por favor? Ten la amabilidad, gracias, chao. Sí, señor. Hasta luego.